Bueno, en nuestro espacio estelar, señores, tenemos el placer de recibir a la politóloga Rosario Espinal. Vamos a compartir el cafecito con ella, que también está celebrando hoy. Sí, porque es aguilucha, Rosario. Así mismo. Santiaguera, aguilucha. Somos los aguiluchos aquí. Sí. Está bien. Saludamos a Amelia Deschamps. Ay, sí, sí. Esa es una fanática. Tiene un pequeño problema de salud, se reintegrará pronto. Yo pensaba que iba a encontrar a Amelia aquí para celebrando. Entonces íbamos a hacer 3 aguiluchos. Casi no le sale la voz. Figúrate tú que no ha podido decir voz al águila. No ha podido vocear voz al águila. Sí. Bueno. Pero hay otros juegos más complicados. Gracias a Dios que este país encuentra cosas con que entretenerse. La pelota, la cerveza, el merengue. Mira, si no fuera por esas 3 cosas, yo no sé dónde estuviera esta sociedad. Vamos a ver. Cumplió un año la Marcha Verde, la impunidad sigue igualita, ¿verdad? Y el procurador confiesa en una instancia para que le den más tiempo, que es muy difícil establecer soborno y esa cosa. Es una cosa muy difícil. ¿Cómo tú ves a la sociedad dominicana frente a esta situación? Bueno, hay que partir que desde siempre el Estado dominicano ha sido muy corrupto, que ha sido imposible controlar la corrupción en el Estado. Cualquier intento que se haya hecho en el pasado no ha dado buenos resultados. Que en el 2017, por la magnitud del escándalo de Brecht, se hizo pública la conciencia que tienen los dominicanos y dominicanas de que hay corrupción, porque eso lo sabemos desde los años 90 por encuestas. Aquí la mayoría de la población ha dicho por 20 y pico de años que la corrupción es un problema grave, pero no se había manifestado públicamente, y eso es lo que ocurre en el 2017 con Marcha Verde. La esperanza indiscutiblemente creció en el 2017 de que se podía hacer algo, de que se podía impulsar una lucha que obligara el Estado a tomar medidas, en este caso específico por el escándalo de corrupción de Odebrecht. Estamos al principio del 2018, un año y algo de que explota ese escándalo a nivel internacional y de que se hace presente en la República Dominicana, y no hemos visto grandes pasos, no hemos visto grandes medidas. Lo que vemos, como ustedes señalaban hace un rato, es dilación. La dilación no necesariamente termina en mejores expedientes. La dilación generalmente es un proceso de diluir los casos. Lo sabemos en este país muy bien, porque eso es lo que ocurre con los casos de corrupción. Así es que comenzamos el 2018 con esa lectura. Sí, en el 2017 hubo una expresión pública de conciencia del problema, una manifestación pública, pero no vemos las respuestas contundentes del Estado. Y solo el Estado puede hacer justicia, porque no la podemos hacer nosotros, no la puede hacer ninguna persona en específico. Solo los mecanismos de justicia del Estado pueden llegar a investigaciones contundentes, a sentencias, a castigos, a lo que haya que hacer. Entonces, es una relación, digamos, compleja, porque por un lado criticamos las instancias de justicia del país, de que no hacen justicia, pero por otro lado necesitamos que esas instancias la hagan, porque no hay otra instancia que pueda hacer justicia. ¿Y cuál sería el rol de la ciudadanía entonces? El rol de la ciudadanía es simplemente, y simplemente no quiere decir que sea fácil, pero el único rol de la ciudadanía es poner presión a través de diferentes instancias. Una es la protesta popular, otra es la presión a través de organizaciones sociales, porque hay, o sea, la sociedad, las personas están aglutinadas en distintas organizaciones sociales. Entonces, un conjunto de organizaciones sociales también puede poner presión al Estado. Ahora bien, la movilización ciudadana o la
o el activismo de las organizaciones sociales siempre se van a enfrentar a un Estado muy poderoso. Por lo tanto, la presión social tiene que ser consistente e inteligente. No es posible entusiasmarse mucho con un poquito, porque el Estado es sumamente poderoso. Cualquier Estado es sumamente poderoso, excepto cuando el Estado se debilita, porque hay conflictos, sobre todo desde arriba. Cuando hay segmentos de poder que están enfrentados, entonces el Estado comienza a debilitarse y la presión desde abajo pues es más fácil. Pero no es la situación ahora mismo en la República Dominicana. En la República Dominicana hay una compactación de los sectores de poder en torno a mantener el sistema tal cual está. Que uno vea declaraciones por aquí o declaraciones por allá, pero si uno se pone a analizar el panorama, realmente aquí los sectores de poder y la clase política es parte, ha sido parte y sigue siendo parte de este sistema de un Estado corrupto. Entonces, cuando tú, por ejemplo, tienes en una sociedad un partido que va ganando fuerza o que tiene fuerza y ese partido puede enfrentarse a otro en el poder, entonces es más fácil, porque tú necesitas grandes fuerzas políticas para cambiar el rumbo de una sociedad. Así es. Y el impacto de la Marcha Verde entonces en todo esto, a un año ¿no?, de haber iniciado este importante movimiento social en la República Dominicana. Indiscutiblemente, en el 2017, la Marcha Verde fue el mecanismo de presión principal al Estado para hacer justicia. Eso es indiscutible, que ese fue su papel. Ahora, el desafío de la Marcha Verde es hasta dónde puede sostener una lucha con dos aspectos. Uno, la capacidad de movilizar la gente, porque eso requiere de una serie de condiciones. La gente a veces se cansa, la gente se desencanta, entonces un movimiento tiene que mantener a la población cautivada, digamos, para que se manifieste. Y el otro aspecto es, y se relaciona con el primero, ¿cuál es la bandera de lucha específica? La Marcha Verde es un movimiento social, así se ha definido la Marcha Verde. La Marcha Verde dice es un movimiento social. Un movimiento social es político, porque toda acción social es política, pero no es una fuerza político-electoral. Entonces, como movimiento social, la Marcha Verde tiene que mantenerse enfocada en determinadas demandas, porque no puede pasar a un plano de querer englobar todas las demandas, porque eso no es parte de un movimiento social. Eso lo tienen que hacer las fuerzas político-partidarias. Las fuerzas político-partidarias son las que compiten para llegar al poder, y es desde el poder que se pueden hacer los cambios. O sea, los movimientos sociales presionan por demandas específicas, porque el objetivo de un movimiento social es plantear algunas reivindicaciones, luchar por ellas. El 4%. Un ejemplo clásico, Sí. o sea, el 4%, o que no, por ejemplo, exploten una determinada área geográfica del país, o lo que fuera. O sea, los movimientos sociales tienen que tener demandas específicas, porque si no, si son demandas muy amplias y complejas, no consiguen nada. Y los movimientos sociales que no consiguen, o sea, que no tienen la posibilidad de conseguir las reivindicaciones que están pidiendo, se diluyen en el tiempo. Y se diluyen y se pueden diluir rápidamente. Entonces, por eso es que Marcha Verde tiene que hacer un esfuerzo por mantenerse enfocada. Ahora bien, todo movimiento social tiene un dilema, el dilema de su éxito. Cuando un movimiento social tiene éxito porque conquista su demanda específica, le está demandando eso al Estado. Si el Estado lo concede, el Estado es beneficiario de la concesión. 4% es un ejemplo. La sociedad luchó por el 4%, pero el gobierno que asume el 4% saca un beneficio político. Eso es en todo el mundo, en todos los países, eso no es aquí. Claro. Entonces, uno lo estudia en cualquier país del mundo, y los gobiernos que dan respuesta a una demanda social tienden a beneficiarse políticamente. Sí, eso pero es en inevitable. el caso de la Marcha Verde, si el Estado lo concediera,
tendría un beneficio político y pudiera tener una ruina política, porque si se concediera hacer justicia en el caso de Odebrecht, se desarticula el gobierno y se desarticula el partido. Entonces ahí viene el pugilato, digamos, en el sentido de que el Estado hace las concesiones que considera no lo van a vulnerar mucho. O sea, el Estado trata de conceder lo que no le va a crear una crisis profunda a sí mismo, porque el Estado está operando con una racionalidad. O sea, el gobierno opera con una racionalidad. Entonces, el gobierno va a conceder una demanda social siempre y cuando considere que no le va a ser desastrosa. Cuando el Estado ve que determinadas demandas sociales van a ser desastrosas para sí misma, no las va a conceder. En ese caso, lo que sucede es que si un movimiento social tiene la fuerza de ponerle presión al Estado, en esos casos, digamos, más extremos, pues el gobierno colapsaría, y eso lo hemos visto en muchas experiencias de América Latina. No es el caso que estamos viendo aquí. Aquí no hay una correlación de fuerza en este momento favorable para un colapso del gobierno, porque para que colapse un gobierno tendría que haber medio país en la calle, y no hay medio país en la calle. Entonces, hay que hacer un análisis de lo que es la correlación de fuerzas políticas en este momento para saber qué puede demandar un movimiento, qué es viable, por qué es importante mantener un movimiento vivo y qué sucede si un movimiento social decae después de haber tenido una época de auge. Todas esas son preguntas fundamentales. Realmente, con el triunfo de Marcha Verde en la movilización social en el 2017, vienen grandes retos. O sea, cómo actuar para mantener vigencia, cómo actuar para avanzar en el planteamiento de conquistas específicas y cómo lograrlas. Porque en el tema de la corrupción no estamos ante un asunto específico. Como el caso de educación, el 4%. El 4% era una demanda específica. Es lo que en el estudio de movimientos sociales se llaman movimientos temáticos. O sea, tú tienes un tema con unas demandas específicas que tú tratas de conseguir. Pero este es un tema también, la impunidad. Este es un tema, pero este es un tema que te abarca todo el Estado. Sí. Entonces, el 4% era, ok, el gobierno puede decidir incluir en el presupuesto nacional el 4% del PIB para la educación. Una decisión. Sí. Era una decisión con cierta dificultad porque no lo habían hecho por muchos años, porque no querían destinar el dinero a eso, pero bueno, era una decisión. En el caso de la corrupción, piensen lo siguiente. Supongan que aquí se hace justicia en un caso. Supongan que aquí se hace justicia en el caso de Brecht. Pero está el caso otro, y el B, y el C, y el D. O sea, son muchos los casos de corrupción. ¿Perdón? Hasta la Z. Pasamos de la Z. Hay que comenzar a contar con el abecedario. Doble A, doble B, doble C. Sí. Y triple A. Sí. Entonces, el problema de la corrupción es extenso, está por donde quiera en el Estado. Ante una situación de esa naturaleza, uno puede plantearse en una lucha, bueno, vamos a comenzar por uno. Exacto. Porque si se gana en uno, se abre una puerta de ejemplo. Es como que haya muchos ladrones y tú dices, bueno, no los podemos agarrar a toditos, pero vamos a agarrar a algunos, porque si mandamos una señal de que realmente se están agarrando algunos, entonces los otros, vamos a disuadir a los otros, que es la función. La función de una condena es castigar al que hizo algo mal y mandar un mensaje al resto. Sobre todo es eso. Para que no sigan haciendo lo mismo o para que no se atrevan a hacerlo. Hay un tema ahí, Rosario, que no sé cuál es tu explicación o tu valoración, y es que a veces, y uno lo ve el año pasado, hay resultados en el sistema político que pueden presentarse como ciertos avances que no se, el mismo movimiento no los reconoce como un aporte, porque yo te digo que la elección del Consejo Nacional de Magistratura, de la Junta Central, de la Junta Central Electoral, eso le correspondió al Congreso, pero el Tribunal Superior Electoral, en otras condiciones y en otro contexto hubiera sido diferente, en el sentido de que hay que reconocer que fue un proceso menos politizado que procesos anteriores, y eso tiene que verse aunque hay cuadros políticos, sí, pero no están en mayoría, por lo menos. Sí, claro. Junta, los suplentes sí.
Por eso que yo le digo a los miembros de la Junta que se busquen su propia greca y la pongan en su escritorio. Sí. Porque si las encuestas dicen que el gobierno va suave en las elecciones, ellos no van a tener problemas. Pero si se aprieta, los suplentes son del partido. No le puede Sí, dar una gripecita. que no le tomen café, que no lo cuelen ellos mismos. Ahí lo que sucede es lo siguiente, los movimientos sociales, cuando a veces no consiguen todo lo que quieren, a veces consiguen un poquitico de lo que quieren, pero también tienen que tener la capacidad de decir, conseguimos esto. Sí. No es perfecto, pero conseguimos esto, porque eso es fundamental para avanzar. O sea, pensar que no se consiguió nada, que todo está igual, tampoco es muy beneficioso en un proceso de lucha. O sea, los movimientos sociales tienen que darse créditos de lo que realmente han conquistado. Este domingo hablaron de proponer una reforma constitucional para sacar a los políticos de la justicia. ¿Qué te parece? Yo no creo que aquí el problema es constitucional. Sí. El problema no es constitucional, el problema es político. Y no hay forma de salirse de la política, porque es que la política es lo que articula. ¿Cómo tú vas a elegir los miembros, por ejemplo, del Consejo Nacional de la Magistratura? ¿Por elección directa? No, no se puede hacer por elección directa. O sea, la sociedad elige los políticos para que las represente y todo va a estar siempre permeado por la acción de los políticos y todas sus acciones son políticas. Entonces, el asunto no está en que si sacan al procurador del Consejo Nacional de la Magistratura, no, y yo no estoy de acuerdo con que esté, pero yo no creo que esa es la solución. Yo no creo que en este momento el problema para enfrentar la corrupción y otros del país sea un tema constitucional. Aquí lo que se necesita es que se aplique la ley, aquí hay leyes suficientes para aplicar, que se aplique la ley, que el sistema judicial adquiera la honorabilidad que no ha logrado nunca en la vida. Y cuando eso se logre, cuando realmente haya honorabilidad, y para que se logre honorabilidad en el sistema judicial, también hay que lograr honorabilidad en la clase política, porque es que todo pasa por la política y los políticos son los que representan la sociedad en las distintas instancias del poder. Sí, es bueno, Rosario, muchísimas gracias. Lamentablemente se nos terminó el tiempo, quedaron temas, tema en el ámbito político, convenciones internas de partidos, ley de partidos políticos, pero ya en otra oportunidad lo trataremos. Muchísimas gracias. Ustedes no se vayan. Bueno, el Movimiento Verde que anote todas esas reflexiones que son muy válidas. No se vayan, regresamos en breve con otras entrevistas de interés.